Ok. Bien. Otros indicadores del sector público, en particular aquí son del sector público, ¿no? Con el tiempo ha ido evolucionando la información que se tiene disponible del sector público. Sin embargo, como ya alguna vez les había comentado, esto es algo dinámico, ¿no? Es decir, sigue en construcción. Como tal, aún no tenemos la mayor transparencia ni las mejores fuentes de datos de las cuentas del sector público. Si bien es relativamente nuevo, que empezó a construirse la información estadística ya de forma continua y además ha habido muchos cambios. Ahorita que veamos las páginas de internet también van a ver qué cosas hay con esto. Por ejemplo, a partir de 1985 se presentan las primeras cuentas de producción del sector público, obviamente donde analiza a nivel de cuentas nacionales qué es lo que se tiene como cuentas de producción. En el 88, estas cuentas del sector público se le agregan la cuenta de construcción por nivel institucional, es decir, federal, estatal y municipal, y por tipo de obra. Eso también está interesante porque por tipo de obra además se puede consultar qué tipo de infraestructura se está creando, ¿no? Y esto se incluye en el Sistema de Cuentas Nacionales del 93, que bueno, el Sistema de Cuentas Nacionales ya traía una metodología internacional, ¿no? Que era pues coordinada para justamente vertir información que pudiera ser comparada entre países. Ustedes saben que el Sistema de Cuentas Nacionales, bueno, pues es una metodología conjunta entre ONU, OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario y la Oficina de Estadísticas de Europa, Eurostat. En el 97 se generan los indicadores macroeconómicos del sector público, ahorita los vamos a revisar. En el 98, el Producto Interno Bruto ya se le calcula con una base a precios constantes. En el año 2000 se empiezan a integrar estadísticamente ya las cuentas de gobiernos estatales, la cuenta corriente y de acumulación, las cuentas de producción según la finalidad, y se integran las cuentas de los 31 gobiernos estatales y del entonces Distrito Federal. Y ahora en 2020, esta responsabilidad de la generación de los indicadores, pues ya no la tiene INEGI, es decir, la información ya no la va a publicar INEGI en su página, sino que nos vamos a tener que dirigir directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consultando ahí las estadísticas oportunas. Ahorita vamos a ver la página. Bien, por ejemplo, para analizar los indicadores de del sector público, entonces vamos a tener también diferentes clasificaciones. Tenemos las de gobierno general, ¿no? Que va en sus 3 niveles que mencionábamos, federal, estatal y municipal, los organismos descentralizados y los órganos desconcentrados. Aquí son órganos. Órganos, ok. Tenemos también entonces las cuentas del sector público, que se acuerdan que decíamos es lo mismo gobierno general que sector público. En sector público, pues va a venir gobierno federal y el sector paraestatal, que son justamente las empresas que son propiedad del Estado. Además, en estas cuentas de gobierno federal, vamos a encontrar que vienen divididas en ingresos y gastos. En los ingresos vamos a tenerlos clasificados por ingresos petroleros y no petroleros. Es decir, lo que se le cobra como impuestos a Pemex, impuestos a la gasolina y el IVA. Y específicamente los ingresos petroleros, pues van a estar organizados como ingresos no petroleros, bueno, los petroleros de Pemex, los no petroleros, que son como tal los ingresos tributarios que percibe, y los no tributarios. Después, en las cuentas de gasto, vamos a encontrarlo con esta clasificación, si ustedes recuerdan que era gasto corriente y gasto de capital.
En el gasto corriente se incluyen los salarios que se pagan a funcionarios y burócratas, los intereses que tiene que pagar, las participaciones y adeudos de ejercicios anteriores, las ADEFAS, que se acuerdan ustedes que son, bueno, pues las deudas que no se pagaron en años anteriores y entonces ahora pues son parte de las obligaciones que tienen que cubrirse. Está, o bueno, que fueron, o de deudas que fueron contratadas con amortizaciones a futuro. Después tenemos el gasto de capital, que incluye las asignaciones para adquisición de bienes de capital y conservación, para bienes inmuebles, o para valores que se agregan para preservar los activos físicos y financieros de la nación. Es decir, aquí vamos a incluir gastos que se tienen que pagar por adquisición de bonos y títulos de crédito. Cuando veamos justamente colocación de deuda, vamos a ver cuáles son estos gastos. Tenemos además también una clasificación funcional, que esta pues ya la conocen ustedes porque la revisamos en la unidad anterior, ¿no? Que justamente es según las funciones que realiza el gobierno. Y entonces tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, legislación, justicia, coordinación de relaciones exteriores, asuntos financieros y hacendarios, seguridad nacional, asuntos de orden público, servicios generales, protección ambiental, vivienda, salud, recreación, educación, protección social, otros asuntos sociales, asuntos económicos, sector agropecuario, silvicultura, pesca y caza, combustibles y energía, minería, transporte, comunicaciones, turismo, ciencia, tecnología, innovación y otras industrias, ¿no? Esa es nuestra clasificación funcional. Después vienen los fondos y fideicomisos, ¿no? Los de Pemex, los que van a estabilización de ingresos de entidades federativas. Esto es interesante, ¿no? Porque cuando las entidades federativas pues no tienen para cubrir sus necesidades de gasto o para cubrir o para generar los ingresos suficientes, pues para eso está este fondo de estabilización, ¿no? El fondo de reestructura de pensiones, las inversiones de las dependencias, el fideicomiso para la infraestructura de los estados, esto es muy importante, el fondo de inversión para programas y proyectos de infraestructura del gobierno federal, para los grandes proyectos de infraestructura, ¿no? El de rescate a carreteras, esa es otra de las clasificaciones. Y bueno, el objetivo como tal entonces es buscar justamente que todos los ingresos que se generan, ¿no? Por las diferentes formas de financiamiento que ya revisamos en la unidad 2, pues correspondan a lo que se necesita gastar y que está registrado en el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, aquí van a venir, ¿no? En la clasificación, pues todos esos tipos de clasificaciones que no vimos, que decíamos, en la ley de ingresos, pues se especifica cómo se van a obtener esos recursos, ¿no? Y en el presupuesto de egresos de la federación, pues las formas como se van a ejercer ese gasto público. Y lo que se tiene que buscar es que haya un equilibrio justamente para evitar que crezca demasiado las necesidades de endeudamiento. Hay otros conceptos que tenemos que tener muy claro, ¿no? Y que ustedes van a revisar en ese informe que les voy a dejar de lo que va de la cuenta pública del 2020. Primero, vamos a tener el balance total. El balance total es sencillamente los ingresos menos los gastos del gobierno federal. Después viene el balance público, que incorpora el ingreso presupuestario más el ingreso no presupuestario, es decir, recursos internos y recursos externos del sector público. Tenemos también el balance financiero, que aquí se refiere específicamente a la situación financiera de las entidades que están bajo control presupuestario directo, es decir, que se les asigna un presupuesto de forma directa, que va a incluir los ingresos propios de estas entidades, más los subsidios y transferencias que reciben, menos los gastos que realizaron. Tenemos el balance primario, que es la situación financiera de las entidades que reciben un presupuesto directo, es decir, los ingresos propios que generan menos el gasto. En este caso no se van a incluir intereses.
Después viene el balance antes de transferencias, que incluye la situación financiera de estas entidades de control presupuestario directo, es decir, sus ingresos propios menos los subsidios y transferencias que perciben. Después tenemos el balance fiscal, que son los ingresos presupuestarios menos los gastos presupuestarios, que van a ser igual a los requerimientos financieros del sector público. Estos conceptos son muy importantes. Si ustedes recuerdan, hace un año, y bueno, inclusive todavía en este año, se habla de que vamos a tener un balance primario positivo o por lo menos igual, es decir, equilibrado. Eso fue algo de lo que en el último año de Peña Nieto presumió mucho, ¿no? Que tenían un balance primario positivo, superavitario. Y digo, bueno, no está mal, pero pues se habla justamente de los ingresos que genera el gobierno menos los gastos. Pero si no incluye intereses, es decir, no incluye el costo de la deuda pública, pues entonces obviamente si lo incluimos, sobre todo ya ven que Peña le dio por incrementar muy aceleradamente la deuda pública, pues entonces ya teníamos un balance fiscal que sí era deficitario. Bien, entonces tenemos después pues este concepto de deuda neta total. La deuda neta total va a estar conformada por los depósitos y disponibilidades del sector público, es decir, la deuda económica amplia, considerando pasivos netos del gobierno federal más los pasivos netos del sector paraestatal, más los pasivos netos de intermediarios financieros oficiales. ¿Cuáles son los intermediarios financieros oficiales? Pues toda la banca de desarrollo y los fideicomisos de fomento que se crean. Más, obviamente, los resultados del Banco de México, es decir, los activos y pasivos que tiene nuestra banca central con el sector privado, banca comercial y sector externo. Eso es lo que vamos a considerar deuda neta total. Depósito de disponibilidades, pasivos netos de sector paraestatal, de intermediarios financieros y los resultados que tiene Banco de México. Ok. Después vamos a tener los indicadores macroeconómicos de gobierno, ¿no? Que son otras cuentas que tenemos para analizar cómo ha ido desempeñándose el sector público. Vamos a tener las cuentas de producción, ¿no? Estas cuentas de producción, pues se van a organizar en 3 niveles: federal, estatal y municipal, los 3 niveles de gobierno. Vamos a incorporar además también las instituciones de seguridad social, las empresas públicas, los organismos descentralizados, aquí les puse unos ejemplos, como Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Banjército y antes el Acerca. Este Acerca también desapareció este año, todavía en 2019 tuvo fondos, pero en este año 2020 ya no se consideró en el presupuesto de egresos de la Federación. Era justamente los apoyos que se daban para el sector agropecuario para mejorar o acelerar la comercialización. Entonces tenían apoyos financieros a partir de fondos que conformaban este Acerca, pero bueno, este año ya no está considerado. También es de los que se desapareció para reorganizar cómo se iban a dar los apoyos económicos para el sector agropecuario. Tenemos además los organismos desconcentrados, por ejemplo, Comisión Nacional del Agua, la Profepa y la CONAMP. Información que va a venir con estos indicadores macroeconómicos, pues está el número de puestos de trabajo remunerados y en particular la actividad de construcción que genera gasto público y además está por tipo de obras, ¿no? Esta información es importante porque recuerden que el sector de la construcción como tal es un detonador de la actividad económica, es un sector que jala al resto de las actividades económicas. Por eso es que también se tenían información específica por parte del sector construcción
en sector público. Bien, además tenemos como tal las cuentas nacionales donde vienen específicamente los indicadores macroeconómicos del sector público. ¿Ahí qué información vamos a obtener? Pues el valor bruto de la producción, el valor agregado bruto, perdón, por nivel y sector institucional, es decir, estatal, local, municipal, por el sector institucional que las genera, es decir, específicamente sector gobierno, el valor agregado bruto, perdón, según el sector del CIAN, la construcción también por nivel institucional, producción y a precios básicos por tipo de obra, la producción a precios básicos y la construcción según la clasificación del CIAN. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Aquí en el INEGI, ¿no? Vámonos a las cuentas nacionales. Les dejo de compartir Les comparto la página de INEGI. ¿Dónde está? Aquí está, INEGI. Ok. En INEGI la vamos a encontrar en el sistema de cuentas nacionales, pero bueno, nos vamos aquí, nos vamos a servicios, nos vamos al BIE. Aquí lo tenemos, la versión nueva y la versión anterior. Nos vamos a la versión nueva. Y aquí tenemos todo lo que tiene el BIE. Nos vamos a las cuentas nacionales. Y aquí tenemos los indicadores macroeconómicos del sector público, base 2013. A ver, déjenme ver si lo están viendo, porque yo ya estoy platicando y a lo mejor no me están viendo. Ah, sí lo están viendo. Ok, excelente. Ok, entonces vamos a ver qué tenemos. Tenemos los indicadores, precios corrientes, precios constantes. Tenemos el valor agregado, los datos de construcción por nivel institucional, específicamente del sector público. Vean, minería, edificación, obras de ingeniería civil y trabajos para la construcción. Tenemos además por tipo de obra. Tenemos además, según esta clasificación, ¿no? Sector, edificación, construcción. Tenemos por clase CIAN, particularmente separan lo correspondiente a pozos petroleros y de gas. Lo relativo específicamente a construcción de gobierno por el impacto que tiene, ¿no? La construcción de infraestructura. Y bueno, eso es lo relativo al sistema de cuentas nacionales. Entonces, vamos a abrir este, que es el último. No, mejor el de obras de ingeniería civil. Trabajos especializados. Lo pueden ustedes, por supuesto, descargar, ¿no? Y vean, aquí tienen de 2003 a 2018. Cómo va la evolución de 2003 hasta 2011 y a partir de 2011 se cae las cuentas en materia de construcción de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se dan esta concesión a otro tipo de organismos. Entonces, particularmente o específicamente del sector gobierno, pues se va hasta abajo. ¿Están viendo? Déjenme ver. Sí, ahí está. Ok. Entonces, eso es lo relativo específicamente al sistema de cuentas nacionales. Lo voy a minimizar porque ahorita lo vamos a volver a usar. Ok, entonces ya vimos los indicadores macroeconómicos del sector público, ¿no? Valor agregado, construcción, producción. Después tenemos como tal las cuentas del sector público.
estas cuentas del sector público nos van a dar la información de los gobiernos estatales y locales, las cuentas corrientes y de acumulación, cuentas de producción, la de formación bruta de capital, que también es súper importante, ¿no? La infraestructura, es decir, los activos del gobierno en materia de infraestructura, y en general las de finanzas públicas. ¿Esas dónde las encontramos? Otra vez nos vamos directamente a la página de INEGI. Nos vamos así como está en el inicio, ¿ok? Nos vamos aquí a donde dice gobierno, vean, aquí está. Esta es la página de inicio. Cuando la abren así, sale con todo esto. Se van ustedes aquí a las cuentas de gobierno y en particular aquí en la segunda columna, las cuentas de finanzas públicas estatales y municipales. Y aquí lo tenemos, pues obviamente, por estado. Ingresos, la primera. Egresos. Aquí en los tabulados pueden ustedes desglosar según los estados, ingresos, egresos y el resumen, por municipios, igual, ingresos, egresos, resumen, las de la Ciudad de México, ingresos, egresos, inclusive por alcaldías, vean esto, ¿no? Ya también habíamos visto directamente en la Ciudad de México donde se puede consultar, pero además aquí en INEGI tenemos un resumen de la información y la cobertura que se tiene de las estadísticas, por estado, ¿ok? Eso es en materia de finanzas públicas estatales y municipales. ¿Sí lo estamos viendo? Sí. Entonces, lo dejo de compartir. Y nos regresamos. Después tenemos los agregados del sector público, ¿no? Ya específicamente las cuentas de producción e ingresos, es decir, las cuentas nacionales, así tal cual las tenemos para cualquier actividad económica o sector productivo, pues también las vamos a tener específicas para sector público, es decir, cuentas de producción, producción bruta, consumo intermedio, valor agregado, generación del ingreso, remuneración de asalariados, impuestos y el excedente bruto de operación. Específicamente el tema de construcción, que ya dijimos porque es muy importante, ¿no? Por sector demandante inclusive, por nivel de gobierno y por tipo de obra. Y bueno, nos regresamos a este primero. Igual, INEGI-BIE, Sistema de Cuentas Nacionales. Dejo de compartir. Nos vamos a la página de INEGI. Nos regresamos al inicio. Y cuentas nacionales. Esta también es importante, ¿no? ¿Dónde está? No era BIE, ya me acordé, era BIE, Sistema de Cuentas Nacionales. Ahorita nos regresamos a esto porque vamos a ver aquí por sectores institucionales, ¿ok? Pero entonces nos vamos a servicios, BIE, Banco de Información Económica. Versión nueva, versión vieja. Nos vamos a las opciones. Específicamente aquí tenemos cuentas nacionales, ¿no? Específicamente aquí tenemos donde están indicadores macroeconómicos de sector público.
a precios constantes o corrientes, y aquí está valor agregado, construcción por nivel institucional, por tipo de obra y por clase CIAN. A ver, vamos a ver por tipo de obra. Vamos a abrirlo. Ustedes obviamente esto lo pueden descargar, ¿no? Sus tablas. Aquí vemos también cómo está este comportamiento igual, ¿no? Pero fíjense, a partir de 2009 hay una caída en la inversión en infraestructura en el país. Esto está muy interesante. ¿Okay? Para su análisis, para que no digan, ay, es que no sabía dónde encontrar esa información. Ok, entonces ya revisamos estos agregados del sector público. Y luego están las cuentas específicas de finanzas públicas, donde vamos a encontrar esta clasificación que decíamos, ¿no? Ingresos, gastos, los ingresos presupuestales de gobierno federal, gastos presupuestales de gobierno federal, acuérdense que esto es importante, ¿no? Porque con estos vamos a calcular ciertos tipos de balances y de deuda pública, la que es solamente presupuestaria. Esta incluye todo. Esta es solamente la presupuestaria. Vamos a encontrar las operaciones financieras de algunos organismos y paraestatales, Pemex, ASA, Capufe, Lotenal, es decir, aeropuertos, servicios auxiliares, carreteras, puentes federales, Lotería Nacional. Las operaciones financieras de organismos y empresas que están dentro del presupuesto y además sin Pemex para ver cómo se comporta, porque acuérdense que Pemex pues, tiene un peso muy importante. La situación financiera del sector público, ingresos presupuestarios del sector público, situación financiera de gobierno federal, acuérdense que ya vimos cuál es la diferencia, porque este incluye también otras cuentas, la situación financiera de gobierno federal, de las entidades bajo control presupuestario, la situación financiera bajo control presupuestario directo por organismos y empresas, los ingresos brutos de la Ciudad de México y los ingresos y gastos de otras entidades. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar esto. Bueno, una vez terminamos de ver. Vamos a encontrar también en las cuentas del sector público la colocación de deuda, la deuda total del sector público, el gasto programable, la recaudación federal participable, es decir, lo que se recaba en los estados. Acuérdense que es el 80% de lo que recaudan va a la federación. El gasto federalizado, es decir, la proporción que se les asigna directamente de lo que recaudaron por entidad federativa, las aportaciones federales a entidades federativas y municipios por fondo y las aportaciones federales según tipo de fondo. Esto lo vamos a encontrar también en Sistema de Cuentas Nacionales, pero en la parte de finanzas públicas. Vámonos otra vez a la página. Entonces aquí otra vez, inicio. PIB y cuentas nacionales. Y nos vamos ahora a finanzas públicas. Aquí está. Bueno, esta les iba a enseñar primero, la de sectores institucionales. Por sectores institucionales, acuérdense que INEGI, ¿no?, considera sociedades no financieras, gobierno general, hogares e instituciones sin fines de lucro que dan servicios a los hogares. Entonces, aquí vamos a encontrar las cuentas de producción y generación del ingreso, valor agregado, excedente de operación, ingreso mixto, disponible, ahorro bruto para gobierno general. Ven aquí cómo estamos de ahorro. Santo Dios. Y el endeudamiento. Vean acá. Se pueden consultar por años, pero solamente hay poquitos años. Lo pueden ustedes graficar. Tenemos aquí
los saldos, cuentas por sector institucional, pero específicamente la cuenta de producción, la cuenta de capital, ¿no? Donde viene ahorro, estructura respecto al ahorro, formación bruta de capital, ajá. Y entonces nos vamos a la otra que habíamos quedado. En el BIE, ahora sí, nos vamos a, bueno, estamos en inicio, nos vamos a servicios, Banco de Información Económica, la nueva imagen. Sí, ese me lo estamos viendo. Ay, ya me perdí. Aquí están, Banco de Información Económica. Nos vamos a las cuentas de finanzas públicas, ya no aquí a cuentas nacionales, nos vamos más abajo. Acá está, miren, finanzas públicas. Solamente que lo que les comentaba, vean, aquí hay un aviso. Nos dice, derivado de ajustes realizados en el BIE, a partir de febrero del 2020, la información será reubicada a series que ya no se actualizan, pero los datos se pueden consultar directamente en la fuente generadora, y aquí nos dice cuál es, y si le damos clic, nos manda directamente a la página de la Secretaría de Hacienda. Ahorita las vamos a revisar. Primero vamos a revisar estas de aquí, y ahorita que lleguemos allá, nos vamos a las de Secretaría de Hacienda. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí en cuentas del sector público, de finanzas públicas? Tenemos ingresos del sector público. Ah, bueno, pero nos vamos más abajo, porque aquí, vamos a ver si están. Ah, no, dice no disponible. ¿Por qué? Porque ya las mandaron más abajo. Ya no está aquí en finanzas públicas, sino en las que ya no se actualizan, que son estas que están hasta abajo. Le damos clic. Aquí ya no se actualizan porque, por ejemplo, son algunas que están en una base diferente, que no es la más actual. Información que se generó solo una vez, o por ejemplo esta que estamos buscando ahorita, de finanzas públicas, que ya no se van a emitir en INEGI, sino que se van a emitir directamente en la Secretaría de Hacienda. Y vean, aquí está, las de finanzas públicas. Viene así, gasto programable, situación financiera, ingresos presupuestarios. Inclusive ven, aquí viene separada la de INEGI, la de Poder Federal. Ajá. Situación financiera de gobierno federal, de entidades bajo control presupuestario, colocación de la deuda interna del sector público, deuda neta total, gasto programable, recaudación federal participable, lo que se recauda de los estados, gasto federalizado por entidad federativa, lo que va directamente a estados y municipios, aportaciones federales a municipios y entidades por fondo, acuérdense que hay fondos y fideicomisos. Igual, aportaciones según tipo de fondo, ingresos del sector público, gastos del sector público, operaciones financieras de organismos y empresas dentro del presupuesto, las de Pemex en específico, son las últimas, ¿no? Y ahí tenemos entonces ingresos, gastos y transferencias y el déficit que se tiene hasta diciembre de 2019. Vamos a darle clic aquí para verlo rápidamente, nada más por chismear. Ok, vean, Pemex, vean nada más el déficit. ¿Cómo de ser una empresa que no tenía déficit? Vean lo que ha sucedido con Pemex. Esto es muy triste. Pero bueno, entonces ahí es donde van a encontrar esa información, ¿no? Para que no haya pretexto para su trabajo de que, ay, es que yo no sé dónde puedo encontrar esa información. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todas estas cuentas que hay del sector público? Pues ver justamente en qué se está gastando, ¿no? Déjenme ver qué están viendo. Nada. Nos regresamos a la presentación. Ok.
Recuerden ustedes que ya habíamos visto, ¿no?, este tema de la dinámica o del ciclo del presupuesto, que hablábamos de que en el paquete económico se prepara un presupuesto de egresos de la Federación, pero es un proceso dinámico, ¿no? Entonces puede modificarse. Como ahorita, ¿qué nos modificó el presupuesto? Pues los precios del petróleo, ¿no?, que estuvieron calculados en $49 y pues resulta que se nos fueron hasta valores negativos, ¿no? Ya ahorita se estabilizaron un poquito, pero aún así estamos con precios del petróleo muy bajos. Entonces, obviamente la programación como se tenía, pues también se va a tener que modificar y se va a tener que hacer una reprogramación. Por eso es que ahorita andan con tanta revisión. En parte lo que se requiere para los apoyos por la cuarentena, bueno, por la cuarentena, no por la pandemia. Y en parte también, pues, la modificación por los precios del petróleo. Y entonces además tendrá que analizarse cómo se está ejerciendo. El objetivo, ya decíamos desde antes, pues es mantener un equilibrio fiscal, ¿no? Y en particular de este gobierno, pues varias veces lo ha mencionado, que su objetivo es mantener ese equilibrio fiscal. Obviamente, pues si estamos hablando de que los ingresos van a superar a los egresos, pues entonces se tiene el superávit fiscal, que es muy poco probable, inclusive para el próximo año, todavía 2021. Cuando los ingresos son menores que los egresos, entonces vamos a estar hablando de un déficit fiscal. Eso es muy sencillo. Pero entonces, ¿qué se hace cuando se tiene esa situación? Obviamente, si tenemos un déficit fiscal, pues hay varias formas de gestionarlo. Por un lado, pues se puede adquirir deuda pública, tanto interna como externa, es decir, pedirle préstamos al sistema bancario y financiero nacional o pedirles préstamos a organismos internacionales, ¿no? Bancos internacionales o, por ejemplo, instituciones como Fondo Monetario, Banco Mundial. Obviamente, cuando hay un déficit fiscal, si lo buscamos por este lado, pues además hay un costo de la deuda externa, ¿no? Todos ellos nos prestan, pero con una módica tasa de interés. Y menos módica cuando tenemos una calificación con perspectiva negativa y que además implicó que bajó la calificación, ¿no? Entonces, pues ven ustedes también porque ahorita no sería la mejor opción el endeudamiento particularmente externo por las condiciones que tenemos ahorita. No se modificaron completamente nuestros criterios generales de política económica. ¿Qué otra forma? Reducción de gasto, ¿no? Pues vemos dónde se puede recortar, qué es lo que están aplicando ahorita, que ya dijeron que inclusive el 50% de los gastos de operación de las secretarías se hacen recortes presupuestales, ¿no? Entonces se les asigna, se les disminuye el presupuesto que ya se les había comprometido, o un incremento de impuestos, ¿no? Es decir, si necesitamos mejorar la cantidad de ingresos para cubrir esos egresos, pues entonces otra opción es incrementar los impuestos. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Pues buscar los impuestos óptimos. ¿Cuál es el problema de México? Pues ya lo platicábamos en la segunda unidad, ¿no? La base gravable. Y además de la base gravable, pues justamente también las condiciones de la población como para que ellos estén dispuestos a pagar los impuestos. Entonces, aquí a lo mejor, pues el asunto, pero eso no es cuestión de por la pandemia, ¿no? Sino ya es estructural. A lo mejor más que un aumento de impuestos, lo que se tiene que hacer, pues ese aumento de la base gravable. No para todos los países aplica, ¿no? Pero en particular para el nuestro, pues sí sería necesario. Otra opción en particular para nuestro país, pues es una recaudación efectiva. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que en nuestro país es muy común la evasión de impuestos y en particular pues existían muchos programas que daban un incentivo a que se hiciera de forma rápida ese pago de impuestos, pero pues obviamente condonando los impuestos o permitiendo muchas deducciones. Entonces, pues esas son como las opciones que hay cuando hay un déficit fiscal. Cuando hay un superávit fiscal,
Sí lo hay, sí lo ha habido, ¿no? En particular en el año 2006, 2008, que se incrementaron el precio del petróleo hasta los $100, ¿no? Y que además dilapidó Fox comprando toallas de 3,000 pesos y comprando colchones en las embajadas de hasta 50,000 euros. Uh-huh. Pues obviamente no se aplicó de una forma adecuada este superávit fiscal, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer cuando hay superávit fiscal? Pues hay varias razones, ¿no? Por las cuales puede suceder. Hay una que es, como tal, no necesariamente por las condiciones económicas, por el entorno, y que al contrario puede ser negativo, si es que en algún momento puede ser negativo el superávit fiscal. ¿Cuándo sucede? Cuando hay subejercicio. Es decir, ya se creó el presupuesto de egresos de la Federación, ya se modificó, ya se programó, pero simplemente no se ejerce el presupuesto. Este es como el peor de los escenarios, ¿no? No saben como tal ejercer el presupuesto, la administración pública, entonces no están adquiriendo lo que deben para satisfacer las necesidades de la sociedad y entonces aparentemente ahí tienen una cantidad de dinero que no han necesitado, pero no es que no la hayan necesitado, es que sí se necesita, pero no la han sabido cómo ejercer y por lo tanto hay subejercicios. El problema de los subejercicios es que si hay subejercicio en alguna entidad o secretaría, pues al siguiente año no se le va a ejercer o a incrementar su presupuesto porque no supo gastarlo. Y eso es lógico, ¿no? Si no lo sabes gastar, ¿para qué te doy más? Otra de las razones del superávit fiscal, pues es porque hay una deficiencia presupuestal. Es decir, no hay una capacidad para ejercer ese presupuesto. Uh-huh. No es que no haya suficiente dinero, sino que tampoco saben pedirlo, ¿no? Y entonces piden más de lo que realmente necesitan. Su presupuesto de egresos que mandan al Ejecutivo para plantear el paquete presupuestal, pues lo incrementan porque dicen, pues la idea es tener más, ¿no? Pero en realidad, pues ni siquiera tienen perfectamente claro si lo van a poder ejercer. Uh-huh. Entonces, hay un mal cálculo, ¿no? Tienen malos economistas que no son capaces de proyectar adecuadamente esas necesidades de gasto público, ya sea en la administración central, en los organismos autónomos o en los estados y municipios, y no son capaces de calcular adecuadamente el gasto que van a tener que realizar. Además, también puede suceder, ¿no? Que bueno, pues ya se tiene ese superávit fiscal y entonces, pues, ¿para qué lo aplicamos? Pues para creación de fondos o aumento de reservas internacionales. Esta creación de fondos fue algo, por ejemplo, que aplicó Fox, ¿no? Por supuesto, Fox lo único que hizo fue incrementar el Fonden, el de la defensa, el de defensa nacional. En la época de Calderón lo que hicieron, pues, fue crear este fondo de contingencia para, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita, para el cambio de gobierno, ¿no? Es decir, pues dejaron gordito como tal este fondo de contingencia y las reservas internacionales, por si había inestabilidad en el cambio de gobierno, pues entonces que hubiera con qué protegerse o con qué cubrirse, ¿no? Hay una cosa que es importante, que siempre les digo, este superávit fiscal, si existe, normalmente ese fondo tiene que volverse a aplicar para ejercerlo. Si no, entonces queda como un ahorro del gobierno. Pero no hay nada más ineficiente en esta vida que un gobierno que ahorra, que además fue algo que lo dijo Fox cuando estaba él ejerciendo, que les digo que se fueron los precios del petróleo hasta los $100. Y pues justamente cuando salió este dato de las toallas, dijo, bueno, pero ¿qué está haciendo con todo ese incremento? Y después, ¿no? Cuando hubo el problema de la crisis de 2009, 2010, pues dijo, pues ¿dónde está todo ese dinero que entró?
Y Fox lo que decía, pues es que el gobierno, o sea, ¿por qué no se está ejerciendo? ¿Por qué no se están incrementando los fondos? Bla, bla, bla. Las reservas internacionales decían, no, pues es que solamente pues lo estamos ahorrando, ¿no? Y sí se va a mandar a las reservas internacionales. Pero un gobierno no fue creado para ahorrar. El gobierno fue creado para gastar, pero no gastar sin ton ni son, sino gastar de forma eficiente, ¿no? Para encontrar justamente cuáles son esos impuestos óptimos que sí se van a estar dispuestos a pagar y para realizar el gasto necesario para cumplir las funciones que se le encomendaron. Un gobierno que ahorra es un gobierno ineficiente porque no está generando los productos y servicios que son necesarios para elevar el bienestar de la población. Y más, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde los niveles de pobreza pues alcanzan, dependiendo del nivel de pobreza del que estamos hablando, de un 40 a un 70% de la población. ¿Ok? Entonces, no hay nada más inadecuado en un gobierno a que tengan un superávit fiscal. Bien, entonces, rápidamente, ¿cómo viene en el sistema de cuentas nacionales organizado? ¿No? Ya lo vimos ahí en la página de INEGI, pero además anteriormente, cuando todavía se emitían los libritos, venía esta forma que además es muy adecuada para hacer análisis, ¿no? Tenemos entonces la parte del sector público federal, donde viene el total de ingresos, que es, allá viene desglosado en lo que vimos, ¿no? Ustedes lo van a revisar directamente ahí en INEGI, que viene los derechos y aprovechamientos, los impuestos, en particular IEPS, que va a gasolinas y diésel, que son los que tienen mayor peso. Después vienen los ingresos no petroleros, ajá, que son pues ICR, IVA y EPS, los que son tributarios. Vienen otros impuestos, por ejemplo, los impuestos a la importación y exportación, el de autos nuevos, el de tenencia, que ven que ya en algunos estados desapareció, los ingresos sustitutivos de crédito al salario, bienes y servicios suntuarios, impuestos a depósitos. Bueno, ya desapareció el depósitos en efectivo y otros impuestos. Después vienen los no tributarios, que son los derechos, productos, aprovechamientos y las contribuciones de mejora. Después viene la parte de la situación de las finanzas públicas, donde vienen estos conceptos que revisamos: ingreso-gasto presupuestario, el balance presupuestario y el balance primario. Después viene el gasto neto ejercido por el gobierno público federal, dividido en gobierno federal y paraestatal, la proporción respecto al presupuesto anual, las ayudas, subsidios y transferencias ejercidas por el gobierno, y después viene toda la parte de cuenta de capital, es decir, la inversión pública federal en participaciones, la inversión pública realizada a sectores por ramos autónomos, ¿se acuerdan ustedes que eran los diferentes tipos de clasificación que teníamos? Y la de funciones, que va a desarrollo social, económico y gestión gubernamental o administración. Y después vienen entonces ya los saldos, ¿no? Que es la deuda pública según su origen, ya sea externa o interna, de gobierno federal, externa o interna de organismos y empresas, según la fuente de financiamiento, que son CETES, valores gubernamentales, el SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro y otros. La deuda externa, que es con créditos directos bilaterales, la de organismos financieros internacionales, con créditos simples, los bonos públicos y privados, la banca comercial y otros de menor importancia. ¿Cuál es el objetivo de todos estos indicadores de finanzas públicas y de ingreso y gasto del gobierno? Pues como tal, poder medir cuál es la participación que el sector público tiene en la economía, el tamaño, la estructura, la evolución de los gastos corrientes y de los gastos de inversión del sector público, y obviamente pues nos va a permitir evaluar las políticas públicas que define el gobierno en términos monetarios o en términos fiscales. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar por ahora. Creo que bailamos bastante entre las páginas de internet, pero antes